Dios les bendiga en esta noche, Dios bendiga cada una de sus vidas. Habla su hermano en Cristo, Fabián Menéndez, aquí del puerto de Veracruz. Eh, Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios, el cual habla de la desobediencia del hombre. Sabemos que Dios hizo a Adán y a Eva ahí en Génesis capítulo 3, pero en el capítulo 2 capítulo 2 de Génesis, del 15-16, Dios le dio una ordenanza a Adán, una orden. Le dijo: de todo árbol puedes comer, del árbol, de todo árbol que está en el huerto, menos del árbol que está en medio. (16 y 17) dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces Dios le dio una orden a Adán de no comer del árbol del bien y del mal. Que Dios le dijo: ¿sabe qué? El día que comas de él ciertamente morirás. Pero el diablo, Señor lo reprenda, ya había sido, Dios ya lo había expulsado del tercer cielo. Por cuanto muchos sabemos la historia, que se rebeló contra Dios, se enorgulleció, entró soberbia en su corazón. Es por eso que fue desechado del tercer cielo. Pero escuchó que Dios le dio la orden a Adán que no podía comer del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, que estaba en medio del huerto. Porque Dios le dijo: el día que comas de él ciertamente morirás. Pero el enemigo sabía que Adán y Eva, al desobedecer a Dios, iban a pecar, iban a perder lo que Dios le había dado, y que iban a morir, no tan solo físicamente, sino también espiritualmente. Entonces dijo el diablo, Señor lo reprenda, a Satanás, la serpiente antigua, le dijo: no, pues voy a engañar a Eva. Planeó. Y por eso dice en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, así como hizo con Eva, el diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda, así está haciendo en estos tiempos. El diablo es padre de toda mentira, dice la palabra de Dios.
es engañador, es el padre de toda mentira. Cuando habla mentira, digo el Señor Jesucristo, que cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla. El padre de toda mentira vino para matar, hurtar y destruir. No vino para otra cosa. Y es lo que está haciendo en esos tiempos, engañando a la gente. Desafortunadamente el mundo está perdiéndose cada día en lo que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, la alternativa por gracia. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que creyendo, recibiéndole, tuviéramos la vida eterna y no vayamos a condenación. Por gracia. Por eso dice la palabra de Dios que ahí en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado en la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dice 1 Corintios 15:21-22: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que por Adán entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y esto pasó a todos los hombres, dice la palabra de Dios. Adán y Eva todavía estuvieran aquí en la tierra, estuvieran vivos. Pero por la desobediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él seamos salvos, tengamos la vida eterna. Y en Cristo Jesús somos vivificados, como dice la palabra de Dios. Tenemos vida, tenemos la reconciliación con el Padre, la vida eterna. Hace un momento les decía que así como engañó a Eva, está engañando mucho, que el diablo es padre de toda mentira. Que le dijo a Eva: pues sabe Dios que el día que comas serás como el Altísimo. Eva enseguida pensó: no, pues voy a tener poder, voy a saber todo y voy a ver todo, Pero no le dijo al diablo, se lo reprenda, que el día que comieran iban a pecar, iba a entrar el pecado, iba a entrar la muerte. Y esto iba a pasar a todos. Y que iba a entrar el pecado sobreabundó, dice, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra de Dios. Y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, aquel que crea en Él, que le reciba, que crea en Él. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16: no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por la gracia de Dios, su misericordia. Y en esos tiempos hay muchos que han sido engañados por el enemigo. Es triste, el mundo se está perdiendo porque el enemigo los engañó. Dice la palabra de Dios que el mundo está bajo el maligno. ¿Cuáles están bajo el maligno? El mundo. ¿Cuál es el mundo? Aquellos que no han creído, no han recibido al Señor Jesucristo. Están bajo el maligno. Y es triste, a Dios le duele ver la humanidad, que son más los que se pierden que los que se salvan. Ahorita el mundo está en un caos, en un desenfreno. ¿Por qué? Porque está en un caos, en un desenfreno. Porque no quieren de Cristo. Ha entrado el pecado al mundo. Pero Dios quiere que creamos, recibamos a su Hijo Jesucristo, el cual envió por amor a cada uno de nosotros, que tengamos la vida eterna en Cristo Jesús. Es el plan de Dios. El enemigo ha engañado a muchos, y el plan del enemigo es infundir pecado, y a través del pecado
que la humanidad se vaya a condenación del infierno, llevárselo a la condenación del infierno. Pero mucha gente no ha entendido el plan del maligno. Así como hizo con Eva, engañó a Eva, igual está engañando a muchos. Por eso, y también no tan solo personas que no conocen al Señor Jesucristo, sino desafortunadamente muchos han caído en errores doctrinales y se han apartado del Señor, de la sana doctrina, de la verdad, se han desviado del camino. Y por eso que digo el apóstol Pablo, temo que como la serpiente engañó a Eva, así también nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera búsqueda del amor a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así están muchos, pero sobre todo el mundo está siendo engañado por el maligno, haciéndole creer que, pues, metiendo pecado al mundo, las drogas, que el alcohol, los bailes mundanos, el carnaval, que no sé qué tantas cosas. Y el diablo sabe, el Señor lo reprenda, que cuando la humanidad peca contra Dios, entonces cuando muere la persona, el diablo le dice a Dios, ¿sabes qué? Este no puede entrar allá arriba, porque te acuerdas que fue fornicario, adúltero, homosexual, borracho, lesbiana, homicida, etcétera, drogadicto, brujo, satanista, etcétera, cualquier tipo de pecado. Entonces Dios le dirá, no, pues no puede entrar acá arriba, entonces lo voy a mandar para la condenación del infierno. Y son multitudes, da tristeza ver cómo multitudes se están perdiendo en estos últimos tiempos. Y a Dios le duele, déjame decirle que a Dios le duele ver que muchos obedecen más a la voz del diablo, que el Señor lo reprenda, que a la voz de Dios. Y Dios está cansado de esta situación. A Dios le duele ver cómo la humanidad, como los días de Noé, está aconteciendo la misma situación, el mismo patrón que aquella generación. Y en un momento a otro Dios va a decir a su Hijo Jesucristo, ¿sabe qué, hijo? Ya ves, para aquellos que creyeron y recibieron, que vivieron la palabra, los santificados, los lavados con tu sangre, porque yo voy a limpiar la tierra. Va a ser triste y lamentable, y desafortunadamente mucha gente está yendo rumbo a la condenación del infierno, aunque están vivos ahorita. Sus almas están para condenación ya casi. Pero eso es lo que Dios no quiere. Dice que su palabra, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, de misericordias, pero a Dios le desagrada el pecado. Por eso en los días de Noé mandó diluvio. ¿Por qué? ¿Por qué limpió Dios la tierra con diluvio? Por el pecado. Pero Dios no quiere la muerte del impío, dice sus palabras, sino que se arrepienta. Entonces, así como le vuelvo a repetir, como engañó el diablo, Dios lo reprenda a Eva, a aquella generación, aquella ocasión, que está engañando a muchos. Entonces lo vuelvo a repetir, dice, no, pues ahí están las drogas, ahí está el alcohol, y muchos están muriendo en la droga, en el alcohol se está llevando el diablo al infierno, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Y es plan del diablo, no lo reprenda, porque le vuelvo a repetir, él dice a Dios, mira, ¿sabes qué dice tu palabra? Que en 1 Corintios 6:9-10, que no entrarán al reino de los cielos ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los que se echan con varones, etcétera, nadie que haga pecado al reino de los cielos. Entonces Dios le dirá, no, pues este tampoco entra porque hizo esto, aquello, este tampoco y este tampoco. Entonces son malos que se pierden que lo que se salva. Por eso dijo el Señor Jesucristo que hay dos caminos, el ancho y el angosto. El ancho es el que lleva a la perdición, muchos son los que le siguen y desafortunadamente son malos, por eso es lo que se pierde. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y son poquitos los que entran, desafortunadamente. Entonces nosotros te invitamos, acércate al Señor Jesucristo. Sé salvo tú y serás salvo toda tu casa, dijo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Sé salvo, cree y recibe al Señor Jesucristo, arrepiéntete. Cristo viene ya. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por aquellos lavados con su sangre, lo que vivamos la palabra de Dios. Él no viene por el pecador, Él
viene por los santificados. Entonces, acércate a una iglesia cristiana pentecostés. Si tú no tienes paz, hay muchas personas que andan en el mundo pero no tienen paz, no tienen gozo. Y quieren gozo, quieren paz. El enemigo los ha hecho como ha querido, los ha arrastrado a los vicios, a tantas cosas, al pecado, a la inmoralidad, a la maldad. Pero si crees y recibes al Señor Jesucristo, Él te hace libre. Dice la palabra de Dios: si el Hijo de Dios os libertare, o el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres, dice el Señor en su palabra. Así que nosotros te invitamos a acércate a una iglesia cristiana pentecostés, pide oración a los pastores, a los ministros, y verás cómo Dios cambia tu vida, Dios te liberta. Pero acepta al Señor Jesucristo, cree y recíbele, y pide oración a los pastores, que hoy oren por ti, y verás el cambio que Dios puede hacer en tu vida. Él puede cambiar tu vida. Cree y recibe al Señor Jesucristo. Será salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde.